Hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al encuentro Estrategias para minimizar el impacto del absentismo en la empresa, organizado por la Asociación Empresa Ribera, AER, y patrocinado por la Acción Social de Caja Rural de Navarra. Una cita que tiene como invitada especial a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, Elma Sainz, a la que queremos agradecer que haya accedido a participar en este formato y abordar un tema de especial interés y preocupación para los empresarios de la Comunidad Foral. Muchas gracias, Elma. Efectivamente, el incremento del absentismo laboral por contingencia común o el significativo repunte de las bajas relacionadas con la salud mental, especialmente tras la pandemia del COVID-19, se ha convertido en un enorme reto para las empresas de Navarra. Explorar medidas para gestionar y reducir ese absentismo, promoviendo entornos laborales saludables y optimizando la planificación empresarial, resulta básico para poder afrontar esta problemática con garantías. De todo ello trataremos en el encuentro que nos reúne este jueves aquí, en este magnífico Salón de Actos del Castillo de Marcilla, tan brillantemente restaurado. Pero antes quiero invitar a Esther Villanueva, la primera edil de la localidad de Navarra que hoy nos acoge, a que nos dirija unas palabras de bienvenida. Esther Villanueva, alcaldesa de Marcilla, por favor. La recibimos con un fuerte aplauso, claro que sí. Buenos días, ministra, consejera, alcaldes, alcaldesas, resto de autoridades, empresarios y empresarias, bienvenidos, bienvenidas a Marcilla. La verdad es que es un verdadero placer contar con tanta presencia en este encuentro. Gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. No tengo ninguna duda que vuestra participación enriquecerá la discusión e inspirará a seguir trabajando juntos a administraciones, sindicatos, asociaciones, consorcios, para buscar soluciones efectivas al motivo que nos reúne hoy en Marcilla. El absentismo laboral es sin duda una preocupación relevante para los empresarios y empresarias hoy aquí presentes, y no es para menos cuando los últimos datos colocan a la comunidad foral con un porcentaje superior al 7%. Lo viven las pequeñas y las grandes empresas, lo vivimos los ayuntamientos. Día a día todos nos enfrentamos a este problema muy complejo que ha ido agravándose con nuevas realidades, dejando la salud mental y el estrés como grandes protagonistas. Soy conocedora de primera mano del problema y pienso que localizar y poner foco en las causas puede ser el punto de partida para poder crear estrategias que ayuden a minimizar el impacto del absentismo en las empresas. De ello trata este encuentro, en el que quién mejor que Elma Sainz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, el señor Manuel Piquer, presidente de Confederación de Empresarios de Navarra, para debatir sobre este tema que tanto nos preocupa, moderados por Rafael Loscos, presidente de la Asociación Empresa Ribera. Vuestra participación en este encuentro sin duda servirá como diagnóstico y ojalá que juntos podáis idear y dar comienzo a estrategias efectivas para abordar este problema. Quiero agradecer a AER y a Caja Rural por organizar este acto y por el compromiso con temas tan importantes como el que hoy acoge la localidad que con gran orgullo presido. Agradecer, como no, a todos y a todas por vuestra asistencia. Seguro que será una agradable jornada y, sobre todo, productiva. Antes, este evento está patrocinado por la Acción Social de Caja Rural de Navarra, que también tiene un mensaje importante que transmitirnos, ¿verdad, Ricardo Goñi? Vamos a darle un fuerte aplauso a Ricardo Goñi, director de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Navarra. Bueno, ministra, alcaldesa, presidentes, alcaldes, empresarios, directivos, representantes de entidades sociales, mutuas,
La verdad es que es un placer daros la bienvenida en este encuentro que con tanto esmero ha organizado la Asociación de Empresarios de la Ribera, y en un lugar tan especial y tan fantástico como el Castillo de Marcilla, que reconozco que no conozco y que tenemos todos más en la cabeza igual. Le comentábamos antes el Castillo de Olite, pero la verdad es que esto es una joya. Bueno, en primer lugar quería disculpar la ausencia de Juan María Yechu. Muchos de vosotros lo conocéis, más de 30 años en el segmento de empresas dentro de la Caja, y a día de hoy, bueno, pues desarrollando con muchísima ilusión el proyecto de acción social de la Caja. Le hubiera gustado mucho estar aquí, pero bueno, pues por circunstancias de agenda no ha podido. Así que, bueno, pues estoy aquí para trasladar un poco lo que a él también le hubiera gustado decir. Y es que nos gustaría agradecer a la AER la invitación a esta interesante jornada. Como sabéis, desde Caja Rural de Navarra llevamos muchos años colaborando con la AER en distintos temas relacionados con la empresa. No me corresponde a mí hablar de la labor que realiza la asociación, pero ahí está todo el trabajo que vienen haciendo durante muchos años para el desarrollo económico, empresarial y social de la Ribera. Como entidad navarra que somos, formamos parte de ese entorno y tratamos de estar cerca de nuestros clientes, con nuestro principal cometido, que es dar un buen servicio a las empresas de la Ribera. Pero además de cumplir con nuestro papel como entidad financiera, en Caja Rural de Navarra cumplimos con otro papel, quizás menos conocido, pero con el que venimos actuando desde nuestros inicios. Y es que todos los años destinamos parte de nuestros beneficios a apoyar proyectos sociales que se desarrollan en nuestra comunidad. Son proyectos relacionados con el medio ambiente, la tercera edad, el deporte base, la integración social, la investigación y otros muchos. La acción social de Caja Rural es un proyecto ilusionante con el que nos sentimos identificados todos los empleados de la entidad y con el que pretendemos ayudar a mejorar nuestro entorno. Un ejemplo es la jornada que hoy presentamos, en la que se va a abordar uno de los retos económicos y sociales que tenemos para los próximos años. Me refiero, como ya se ha dicho, al incremento del absentismo laboral por contingencia común o el significativo repunte de las bajas relacionadas con la salud mental. Hoy tenemos aquí a personas que saben muy bien la situación en la que estamos. Que estén hoy aquí, tanto la ministra como el presidente de la CEN y otros muchos agentes sociales, es una buena noticia y demuestra la importancia que tiene. Desde Caja Rural de Navarra, con nuestra acción social, trataremos también de poner nuestro granito de arena para que entre todos consigamos encontrar soluciones. Realmente pensamos que es cosa de todos, y bueno, cuando es algo de todos, pues todos tenemos nuestra parte y nuestra responsabilidad para encontrar esas soluciones. Así que, oye, hagámoslo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Goñi. En nombre de la Acción Social de Caja Rural de Navarra, concluida la introducción, es hora de entrar en materia y dar paso al contenido central de este encuentro. Se trata de un diálogo abierto que mantendrán la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones del Gobierno de España, Elma Sainz, a la que agradecemos una vez más su predisposición e interés en participar en esta conversación, con nuestro otro gran invitado, Manuel Piquer, presidente de la Confederación Empresarial Navarra CEN, quien además, en su faceta profesional, es un experto en esta materia. Les pido tanto a Elma Sainz como a Manuel Piquer que poco a poco se vayan incorporando a este escenario, donde abordarán el asunto que aparece en el titular de esta jornada, estrategias para minimizar el impacto del absentismo en la empresa, y para ello contaremos con la moderación del presidente de AER, aquí lo tenemos, a Rafael Loscos, al que también pido que se nos una, ya se nos ha unido. Último aviso, solo falta recordarles que en sus asientos disponen de una cartulina donde pueden formular sus preguntas al finalizar este acto. Cuando vaya finalizando el diálogo, una persona de nuestro equipo recorrerá la sala y podrán entregarle sus preguntas. Y sin más dilación, amigo Rafa, presidente de AER, Asociación Empresa Ribera, todo tuyo. Bueno, pues lo primero, dar la bienvenida y los buenos días a todos los que hoy nos acompañáis. Que de alguna manera demuestra que creo que el tema que vamos a tocar es un tema importante, ¿no? Dejarme hacer 2 minutos de introducción del porqué de esta jornada y contar la anécdota en la que en su momento te pedí que participaras con nosotros y bueno, pues me dijiste muy amablemente. Sí, puede contar, se puede contar. Sí, pues voy a contar lo que se puede contar. Bien. Bueno, yo cuando acometí la presidencia de AER, la responsabilidad de
de este puesto, ¿no? Manuel también conmigo sufre, yo creo que lo parecido, ¿no? Pues los que tenemos el síndrome del impostor como una carga, pues nos obliga a intentar prepararnos lo más posible para cualquiera de los acometidos o los retos que nos planteáis el tejido asociativo. Y cuando se planteó encima de la mesa, se puso encima de la mesa el tema del absentismo, pues la verdad es que no es un tema fácil, sobre todo para alguien que viene del mundo de las tecnologías, como yo, que mi empresa es TIC, ¿no? Y dije, bueno, ¿y para qué te vas a preparar tú en el tema del absentismo más allá de lo necesario si tenemos una ministra navarra que es responsable del tema, o sea, que nadie más tucha en esto, y tu presidente es un abogado laboralista de prestigio, ¿no? Con lo cual, lo que hice fue echar balones fuera y en uno de los eventos en los que nos encontramos le pedí a Emma que, por favor, si tenía bien participar con nosotros en lo que hoy se ha convertido en una realidad, con lo cual le tengo que agradecer, porque no dudó en ningún momento, pese al reto y pese a que sé que lo que le estamos poniendo encima de la mesa pues no es algo... Perdón, amigo, para que te lo digamos un poquito mejor. Vale, venga, gracias. Lo que estamos poniendo encima de la mesa no es algo bonito, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos también y desde AER muy agradecidos en poder contar con dos personas tan relevantes en esta materia como vosotros. Y dicho esto, entramos en materia. Hoy yo lo tengo fácil. Voy a jugar a poner encima de la mesa cosas para que nos trasladéis vuestra inquietud. Y vamos a empezar hablando un poco de las posibles causas o de las causas del absentismo, ¿no? Valorar o poner en cifras el absentismo yo creo que es algo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Todo el mundo conoce más o menos las cifras. Estamos hablando de que en el 2023 el absentismo en España rondaba el 6,8, 7,2 estimado para el 2024 cuando se cierren las cifras definitivas, que creo que es en junio, ¿no? Cuando se termina de evaluar el Q4. Y bueno, pues la previsión posiblemente para el 2024 esté en el 7,2, creo, ¿no? Bueno, pues son en Navarra, 7,2 en Navarra, que son cifras que superan la media nacional, con lo cual este problema en Navarra es un poco más importante, más acucia más que en el resto de España. Sectores como industria y servicios, sector público, ¿no? Son sectores que tienen unas tasas de absentismo superiores al 6% en el 2023 y 2024. Y sanidad y educación, bueno, pues son un poco los focos donde más se aprecia, ¿no? Este crecimiento. Y luego, pues yo creo que las empresas nos estamos enfrentando a un aumento considerable del absentismo por bajas en enfermedades comunes y en estrés laboral. Entonces, dicho esto, mi pregunta, y un poco por importancia, es más importante que tú, Manuel, lo siento. Sin duda. Por favor. ¿Coincidís en estos diagnósticos y cuál creéis que son las causas principales del absentismo en nuestro país y en nuestra comunidad? Bueno, lo primero, buenos días y 20 segundos para agradecer de verdad a AER, a Caja Rural. Gracias por tus palabras también, coincido en ese diagnóstico compartido, Ricardo. Bueno, pues porque al final no es fácil el encontrar espacios donde se pueda hablar con sosiego, con profundidad y con verdad de algo que preocupa, ¿no? Y una cuestión que está encima de la mesa y soy muy consciente de ello. Así que gracias de verdad por este espacio y gracias por esos esfuerzos que hemos hecho para que al final pudiera tener lugar. Bueno, a mí ya me conocéis un poco y intento ser siempre muy directa y muy clara. Y a mí me parece que es lo primero que quiero hacer, es ser muy clara con las palabras, porque las palabras importan. No es lo mismo hablar de absentismo injustificado que de bajas médicas, donde coincidiremos todos en que la salud es un bien preciado y la salud es un bien que tenemos que proteger y que está en el centro, desde luego, de nuestras políticas. Eso no tiene nada que ver con un absentismo injustificado. El incremento de un 80% de las bajas médicas en nuestro país responde a un incremento de las bajas de corta duración. Son procesos de menos de 15 días con origen en patologías leves, fiebre, tos, catarros. Cuando hablo de esto hablo de contingencias comunes, pero de patologías leves. Y no se nos puede escapar que hace tan solo 5 años hemos vivido una pandemia y la sensibilidad que la población tiene a la salud es bien distinta
porque nos puso patas arriba como sociedad, bueno, pues la pandemia, ¿no? Dicho esto, porque vengo de una tierra donde la concertación social ha conseguido grandes avances, a mí no me tienen que convencer de que las relaciones laborales no son de unos contra otros, sino que son de avances compartidos. Manuel, también me conoces hace años y hemos hablado muchas veces en estos términos. Estas reflexiones, estas soluciones que pasan por ser, tienen que ser soluciones reales y que nos hagan avanzar, están donde tienen que estar, a mi modo de ver, que es en la mesa del diálogo social, donde las empresas, a través de la COE y de CEPIME, y por supuesto con toda la capilaridad que tiene la COE en toda España, y los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, son escuchados. De hecho, llevamos meses con estas cuestiones encima de la mesa, con la vocación de avanzar y de proponer soluciones reales. Creo que es el sitio donde tiene que estar. Como una primera intervención lo dejo ahí. De hecho, creo que en el último plan de empleo hay un compromiso por parte de todos de rebajar el absentismo en un 2,5%, si no me equivoco. Es decir, que sí que es algo que está en la mesa de diálogo social. Así es. Bueno, yo lo primero, como ha hecho Elma, es también agradecer a los organizadores, a Caja Rural, a AER y al Ayuntamiento, pues el magnífico escenario que nos presta para reunirnos. Y yo a Elma agradecerle mucho que esté con nosotros. A Elma, es cierto, la conozco desde hace muchos años, es una mujer muy trabajadora, y tenemos una gran suerte los navarros, tenemos una ministra que siempre está a disposición. Yo doy fe de que le mando WhatsApp, me contesta. ¿No te he bloqueado todavía? No, no me he bloqueado. Y por lo tanto tenemos una gran suerte, ¿verdad? Es una gran suerte. Yo, si me permites, he estado, Rafa, si me permites, he sacado datos, por ponernos un poquito en contexto. Voy a ser cortísimo porque he sacado 4 datos que creo que son importantes para conocer la relevancia del problema. He aprovechado también el último trabajo hecho en Mutua Navarra, que está muy bien, el último barómetro del 2024, para conocer un poco, como digo, cuál es el problema al que nos enfrentamos. En el último dato de la EPA del cuarto trimestre del 2024, actualizado al 3 de febrero, en España hay una población de 48.649.300 habitantes. En activo, 24.453.300. Y de estos ocupados, 21.847.200. La IT, tiene razón la ministra. Hablamos muchas veces de absentismo y contingencias comunes y no es lo mismo, ¿eh? Absentismo es una persona que falta al trabajo. En España faltan al trabajo cada día casi 1.400.000 personas sin justificación ninguna, sin estar de baja. Pero no es lo mismo. Absentismo incluimos permisos retribuidos, incluimos crédito sindical, evidentemente incapacidades por contingencias comunes y contingencias profesionales. Pero refiriéndonos a la IT por contingencias comunes, ha dado el dato Rafa correctamente, hemos incrementado del 2023 al 2024 en un 3,37%, y como muy bien dice la ministra también, principalmente en el tramo de menos de 15 días. La media en días de baja por contingencias comunes ha pasado de 26,93 a 30,28. Y las jornadas perdidas por trabajador ha pasado de 16,77 días, perdón, de 15,68 en el 23 a 16,77 en este año pasado 24. El lunes es el día que mayores incapacidades por contingencias comunes se producen. Concretamente, el 30,73% de las mismas. El mes que más bajas sufre es enero, con el 12,85%, y el que menos, agosto, con el 5,25%.
el 67% de los trabajadores no sufre bajas. El 67%. Es el 20% de los trabajadores los que acumulan el 80% de las bajas. El porcentaje de las bajas aumenta con el tamaño de la empresa. Los que menos índice tienen, el 3,73, son las empresas de menos de 10 trabajadores, y las que más índices tienen, las de más de 50, el 6,61. Por sectores, industria, servicios, construcción y agricultura, por este orden. La IT por contingencias comunes es 5 veces superior en el régimen general que en los autónomos. Si bien es cierto que las bajas de los autónomos son más largas. Las bajas más importantes son las, como decíamos, las musculoesqueléticas, o sea, el 35% de las mismas. Y por tramos de edad, las personas que más sufren las bajas, el 40%, son las personas de 20 a 30 años. Por sexos es prácticamente lo mismo, un poquito superior en la mujer, pero prácticamente el mismo. Las patologías mentales, como está diciendo Rafa y la ministra, han crecido hasta los 30 casos por cada 1.000 habitantes, un 12,5% más año 2024 que el año anterior, 2023. En cambio, las musculoesqueléticas se han mantenido, incluso se han reducido un poquito en este último ejercicio. También en el tramo fundamental de personas entre 20 y 30 años. Y por último, hablamos mucho del fraude, pero en los informes que veo se habla de en torno a un 10%, un 12%, como mucho, en las bajas por contingencias comunes. Con este dato acabo, perdóname, me he extendido y luego ya contesto a tus preguntas. El coste que tiene, he sacado este dato, me corregirá Elma, el coste que tiene, aquí habla de absentismo en España durante el 2024 fueron prácticamente 30.000 millones de euros, 28.987, con un coste que tiene Seguridad Social, ya sabéis que tiene una parte que es prestacional, que se va prácticamente un poquito más de la mitad, 15.000 millones, 15.025 millones, y para las empresas, que evidentemente además muchas, además de cotizar, tienen que complementar o mejorar la prestación, han sido casi 14.000 millones. Los factores, aquí habla principalmente de las listas de espera en la sanidad pública, y se ha producido ciertamente un crecimiento notable, sobre todo a partir de la pandemia. Se toman datos del 2019, mientras que la población protegida ha aumentado un 24,71%, en los últimos 10 años el incremento en las contingencias comunes ha subido el 181,36%. Y un dato último, para que veamos la magnitud del problema, lo tengo por aquí, y corrígeme, Elma, en España al mes las pensiones cuestan, es una prestación, 13.455 millones. Es decir, estamos hablando que el coste que tiene la IT por contingencias comunes son 2 meses en total. Evidentemente no va a haber un mes donde no haya bajas, eso sería imposible, de lo que se paga en España por las pensiones contributivas, como digo, a lo largo de un mes. Ya no cojo más papeles, estos son los datos, el contexto en el que nos encontramos, y ciertamente pues tenemos un problema que entre todos, público, privado, tenemos que tomar medidas para solucionarnos. No me acuerdo cuál era la pregunta, Rafa. Déjame, Rafa, porque yo creo que se te ha olvidado un dato más importante, porque todo lo que has dicho son datos abrumadores, ¿no? Has dado unas cifras de incremento importante, pero el paraguas de todo eso, Manuel, es el incremento de la población trabajando. Tenemos 21,8 millones, en momentos puntuales del mes de abril, hemos llegado a los 21,8 millones de personas trabajando en este país. Quiero decir que es que hace escasamente, vamos del orden de 500.000 de empleos. Hace un año celebrábamos el haber pasado la barrera de los 21 millones y ya estamos rozando, como digo, algunos días, los 21,8. Que ese dato también es el paraguas
de que hay un importantísimo incremento de manera exponencial, y además es un éxito de país, ya me habéis escuchado decirlo muchas veces, de las personas trabajando. Digo que ese dato también ayuda un poco a cerrar tus cifras. No, lo he dicho al principio, actualmente los ocupados son 21.850.000. Pero es que es muy importante, porque si no, sin esa parte, pues todavía... Por darle... Cierto. Ya ves que vamos a tener así un conversatorio. Me encanta esto, y sobre todo, o sea, sé que este tipo de formato está muy bien para los que estéis escuchando, pero me acaba de reventar todo el guión. Esto se nota que no estaba preparado. Ha sido yo, sí. Con lo cual, bueno, pues ahora me toca improvisar. Pensé que me iba a salir. No, está bien. Ya sabía que me enfrentaba, con lo cual, oye, genial, ¿eh? Pero bueno, vuelvo al comienzo de la pregunta, es decir, sí, perfecto, hemos hecho una introducción de todos los datos, de toda la información, más o menos tenemos la foto del absentismo, los sectores, los costes, que era lo que yo tenía sistematizado para poder ir lanzados preguntas, con lo cual ahora ya podéis seguir haciendo lo que queráis, ¿vale? Y simplemente saber... O sea, entender... No te preocupes. De verdad que no lo habíamos hablado. Entender un poco cuál es vuestra visión de las causas. Es decir, se ha hablado, se ha introducido que bueno, pues se ha apreciado un incremento del absentismo que podía venir después del COVID, con lo cual bueno, pues ahí puede haber un punto de motivo, ¿no? Pero me gustaría que dieseis un pequeño titular con respecto a cuál es vuestra visión, o sea, no habrá una sola causa, es importante, pero sí que si esto es un problema que tenemos que paliar, tenemos que hacer diagnóstico y tenemos que intentar, o tenemos que tener analizada de dónde viene, ¿no? Y para poder poner termómetro para luego empezar a poner diagnóstico. Entonces, ¿vosotros qué entendéis? ¿Dónde pueden estar las causas de este incremento? Bueno, más que... Aparte del incremento poblacional, que el incremento poblacional, yo entiendo desde mi punto de vista, no debería de influir en el porcentaje. Sí que o sea, Hombre, hay muchas más personas trabajando, claro, sí, pero que influye. Haber más personas trabajando implicaría que hay más personas de baja, pero el porcentaje de las personas trabajando con respecto al porcentaje de las personas que ejercen absentismo no debería de incrementar, porque desde mi punto de vista incrementar el porcentaje es que aparece más número de problemas que el que debería o que el que había antes, ¿no? Bueno, yo también por aportar un poco más y ahondar en las cifras que ha dicho Manuel, más o menos en torno al 60% de ese incremento del gasto en IT, o vamos a llamarlo, de lo que supone, lo que representa la incapacidad temporal, efectivamente responde que es muy importante, es que no es una cuestión menor. O sea, cómo se haya incrementado, o sea, es que no quiero tampoco comparar porque tampoco quiero en este caso entrar en éxitos políticos, porque insisto que esto es un éxito de la sociedad, pero es que el incremento de los 21,8 millones de afiliados, es que hace 8 años algunos soñaban con sobrepasar los 16 millones y nos estamos encontrando con un incremento, fruto de eso, como digo, de una acción compartida, de la reforma laboral y de todas las políticas que se están llevando a cabo y del esfuerzo, que soy muy consciente. Yo he sido gerente de una pyme, lo sabéis, una pyme además compuesta eminentemente por empleo femenino, con lo cual empatizo y conozco en primera persona cuáles son los desafíos de tener bajo tu responsabilidad una pequeña empresa aquí en Navarra. Como digo, el 60% es importante que pongamos en contexto con lo importante del incremento de la población que está trabajando. Y hay un 40% del incremento que se debe, pues hay dos cuestiones. Primero, los jóvenes, evidentemente, nuestro mercado de trabajo, sigue teniendo, y hay que seguir luchando contra eso, precariedad laboral en cuanto a lo que tiene que ver con la temporalidad, donde hay mucho más riesgo de siniestralidad. Afortunadamente hoy el empleo que se crea es empleo indefinido y eso también es una buena herramienta para luchar contra la siniestralidad laboral. Y luego hay un factor también importante que es el envejecimiento también de los trabajadores, el alcanzar edades maduras donde las patologías que enfrentan son también mayores, ¿no? Y hay procesos, como digo, de enfermedad también más graves y que tienen unos procesos de recuperación más largas. He dicho antes que este tema lo hemos llevado donde creo que hay que llevarse y donde tienen voz y se les escucha a patronal, a empresarios y sindicatos. Y también tiene un papel muy importante en estas mesas de diálogo que se producen prácticamente de manera quincenal en el Ministerio. De hecho, ha habido esta semana, porque tengo un compromiso personal, que lo he dicho públicamente, en plantear soluciones compartidas que den también respuesta a estos desafíos.
y está trabajando, se ha incorporado también el Ministerio de Sanidad, porque no olvidemos que también hay muchísimas cuestiones que tienen que ver, bueno, pues con un sistema sanitario que se ha visto muy tensionado y desde luego más tensionado si cabe después de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Bueno, ciertamente. ¿Por qué se extienden más los procesos de IT? Seguramente por la tensión del sistema, porque ciertamente se quejan. Hoy sabemos las listas de espera, sabemos los problemas que hay en la atención. Eso no tiene nada que ver con el inicio, ¿no? El motivo de la baja. La verdad es que creo que son motivos plurales. No lo sé, está cambiando, ¿eh? La vida ha cambiado. Lo vemos en el margen de las personas que más baja sufren, que son gente joven, ¿no? Después de la pandemia han cambiado mucho la mentalidad, es cierto. Bueno, se habla de estos nuevos problemas mentales, psicológicos, se habla de los problemas reiterados musculoesqueléticos, la dificultad de atenderlos provoca un alargamiento en los procesos de IT. Creo que es muy difícil. Yo no soy capaz de decir cuál es el motivo. Lo que sí quiero o me gustaría por las empresas, por los propios trabajadores, es que se les pudiera atender lo antes posible. Como ha dicho muy bien antes Rafa, en el plan de empleo suscrito con el Gobierno de Navarra se han acometido unas medidas, yo creo que muy importantes, bueno, pues para que a través de las mutuas que estén en disposición de ello y los trabajadores que voluntariamente puedan adscribirse puedan participar en programas para que esos problemas, principalmente musculoesqueléticos, puedan atenderse de forma mucho más ágil y que, por lo tanto, esos periodos de incapacidad temporal puedan reducirse en la medida de lo posible. Yo creo que la gente actúa de buena fe y la gente quiere curarse lo antes posible y reincorporarse al puesto de trabajo. Yo creo que eso es así. Porque es verdad que los empresarios hablamos muchas veces de fraude, pero no es tanto el fraude que existe. Todos conocemos que lo hay. Esa contestación que recibimos, pues cojo la baja, eso pues nos duele muchísimo, ciertamente, porque tú no coges la baja, eso te lo da un facultativo. Pero bueno, los demás casos, pues es de atención urgente, de atención rápida, y ahí contamos ciertamente con los ministerios y consejerías de salud. Es fundamental, ¿no?, adelantar esos procesos. De hecho, como sabéis, fruto del último acuerdo en materia de pensiones alcanzado con sindicatos y patronal, una de las patas es el papel de las mutuas, además que viene de los acuerdos de negociación colectiva, en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de problemas de origen traumatológico, diagnóstico y curación. Gracias a ese acuerdo, que fue, ya no me acuerdo, creo que fue en septiembre, alcanzado, bueno, pues se están haciendo convenios con todas las comunidades autónomas, porque el papel de las mutuas, que por cierto son parte del sistema público, tal y como dice la Ley General de Seguridad Social, bueno, pues tienen un papel importante. En este acuerdo está circunscrito a las bajas de origen traumatológico, en la curación, en el diagnóstico y en la curación. Y en ese sentido, por aterrizar un poco más, ¿no?, yo creo que os diría que hay como 3 principios que, a mi modo de ver, están inspirando las propuestas que al final si ven la luz, pues tendrán que ser modificaciones legislativas, ¿no?, porque es lo que tiene que hacerse. En primer lugar, la salud tiene que estar en el centro. En segundo lugar, hablamos de extender derechos. Y en tercer lugar, hablamos de incrementar la acción protectora de la incapacidad temporal. Y ya hay alguna propuesta encima de la mesa que se está analizando y que ya tiene cierto grado de maduración. Y me refiero a las altas con reincorporación progresiva. Un trabajador de baja no puede trabajar. Una vez que recibe el alta, siempre que un médico del sistema público, un facultativo o una facultativa, determine que la reincorporación progresiva al trabajo, que pasar de 0 a 100 puede repercutir negativamente en su salud, bueno, pues que se dé la posibilidad de, una vez que tengas el alta, la reincorporación progresiva al puesto de trabajo. Estoy pensando en, por ejemplo, y no lo digo yo, porque lo dice la Asociación Española contra el Cáncer, en procesos de todo lo que tiene que ver, procesos oncológicos, donde después de haber tenido una baja de una duración determinada y tener el alta, insisto, tener el alta, incorporarte de manera abrupta
de 0 a 100, pues puede incidir negativamente y, sin embargo, una reincorporación progresiva después del alta puede ayudar. Y eso también está pensado, está en la mesa, como os digo, insisto con esto, soy pesada, en la mesa del diálogo social está pensado en avanzar juntos. Esta medida, además, es una medida que está generando cierta controversia, ¿no? Sobre todo en el posicionamiento empresarial y el posicionamiento sindical, con lo cual me viene genial la entradilla para preguntarle a Manuel que... No, porque yo cuando dio la noticia a la ministra se lo dije, me gustó mucho. La verdad es que profesiones y lesiones. Yo puedo fastidiarme jugando al fútbol, pero puedo ir al despacho, puedo trabajar, puedo hacerlo de forma progresiva. Seguramente eso habrá que trabajarlo bien, Elma, porque como todo depende de unas prestaciones, habrá que ver cómo se puede hacer. Claro. Estas bajas, eso es un lío, por de formación profesional lo sé, pero bueno, es una muy buena idea. Evidentemente con esa... Pero tienes que tener el alta. Sí. No es que estés de baja porque estás vale. con la pero igual altura de rodilla puedes y ir a trabajar 2 horas. Bueno, eso es otro aspecto que hablamos sí. en pluriactividad. Sí. En personas que estén igual encuadrados en el régimen de autónomos en un trabajo por la mañana. ¿Dónde está, insisto? Desde criterios técnicos, escuchando asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, patologías de salud mental, sindicatos y patronal tienen ese espacio donde, como siempre digo, o sea, yo creo que se tiene que trabajar, y aquí esta frase que la digo a veces fuera de Navarra y no me entienden, esto de dejen trabajar a los dobladores, bueno, pues me pasa, ¿no? Pues aquí la digo, yo creo que dejen trabajar a los dobladores, hay un compromiso de que hay que avanzar con estos principios incrementables. La salud en el centro, hablamos de extensión de derechos y hablamos de incrementar la cobertura de la incapacidad temporal, sí. Pero yo creo que tenemos, bueno, pues que afrontar con valentía estas transformaciones que tienen que tener la madurez. Por eso están en el diálogo social y que luego tienen que ver la luz en el Congreso de los Diputados, donde hay que conseguir las mayorías suficientes, que es lo que estamos todo el día buscando acuerdos, ¿no? Evidentemente, no. Por eso digo que me parece bien, incluso por problemas psicológicos, pues un acceso al trabajo poco a poco ayuda, porque yo creo que el trabajo te da cierto equilibrio y que por lo tanto eso puede venir bien. A mí esa idea me parece sobresaliente, que lo puedas conseguir y que tengas los acuerdos suficientes y el apoyo en el Congreso para sacarlo adelante, pero yo creo que es una de las ideas que están sobre la mesa para avanzar en minimizar estos problemas con las contingencias comunes. ¿Qué tal tu guión? Demorado. Improviso. Si no, tengo 3 o 4 chistes que con los cuales finalizaremos. Los que me conocen saben que en esto soy mejor. Bueno, en resumen, estoy viendo que el tema de las causas, Manuel, coincide igual con mi visión de que no es fácil y bueno, las causas que planteas con respecto al envejecimiento o la juventud un poco de los nuevos mercados pues, podrían ser interesantes. Sí que me parece importante y desde el tejido empresarial creo que nos ponemos a disposición en entornos de colaboración público-privada, como están tan de moda, ¿no? Es la palabra de moda, colaboración público-privada, pero es cierto que, bueno, somos buenas, sobre todo porque existe un tejido pequeño al que hay que llegar y a través de las asociaciones es fácil de llegar, en el cual podemos entrar en algún tipo de análisis que pudiese de alguna manera determinar causas para poder poner medios que, entonces, bueno, en ese aspecto a vuestra disposición. Voy a cambiar un poco el tercio y vamos a hablar de costes y sobre todo vamos a hablar de costes y vamos a hablar de productividad, porque creo que son 2 temas que afectan de forma directa el absentismo, tanto los costes a la administración como costes a las empresas, y el tema de la productividad, que yo creo que en España en este momento y en Navarra pues es un tema que debemos de empezar a hacernos mirar y posiblemente no sé en qué parte el absentismo pueda ser parte de que la productividad no esté en los márgenes en los que igual quisiésemos, sobre todo en un momento en el mundo confuso en el que la productividad es importante para poder competir a nivel internacional y ser un foco de atracción de inversión, ¿no? De empresas a nuestro territorio. Hablo de nuestro territorio como país, ¿no? Como España, y hablo de nuestro territorio como Navarra, ¿no? Entonces, yo tengo también 4 cifras que yo creo que Manuel también seguro que las ha dicho, porque me ha reventado todo lo que tenía aquí. Entonces, hablábamos de 25 millones de euros del coste del absentismo a nivel de seguridad social en el 2023, 28 millones en el 2024,
con un incremento del 14%, ¿vale? Es importante el incremento del coste del absentismo. Ya no hablamos de cifras netas en cuanto a unidades, sino en cuanto a coste, ¿no? Y me llama la atención ver el incremento que ha habido, por ejemplo, en el Gobierno de Navarra en sustituciones por bajas médicas desde el 2014 al 2023, que en el 2014 parece que la cifra eran 17 millones de euros a 36,6 millones de euros en el 2023, ¿no? Es una tendencia de aumento del 12,44, perdón, y además una tendencia de aumento del 12,44 de media de duración de estas bajas, ¿vale? Con estos datos, ¿qué opináis del impacto de los costes? Es decir, ¿en qué puede estar afectando en este momento el impacto del coste del absentismo tanto al gobierno, que son cifras importantes, como al entorno y al tejido empresarial? A ver, yo lo que quiero lanzar es un mensaje muy claro en ese sentido. Yo creo que tenemos que evitar pensar que más protección es menos productividad. Y este país, con las cifras macro que se traducen en lo micro también, está demostrando que una reforma laboral que hace que los contratos sean indefinidos, que nos esté llevando a estas cifras de afiliación, que subir el salario mínimo interprofesional y que avanzar en derechos no nos está haciendo nada más y nada menos que crecer más que el conjunto de países de nuestro entorno. Yo sé que en cifras macroeconómicas, pues luego a veces nos perdemos, ¿no? Pero es que eso también se traduce en los datos de cómo está la renta de las familias. Creo que no va el mensaje por ahí. No, lo digo porque yo soy consciente de lo que puede suponer a una empresa. Ya he dicho antes que yo he sido gerente de una pequeña empresa en Navarra, una pyme. Soy consciente de lo que puede suponer, bueno, pues el tener que buscar una persona para sustituir, con lo cual también estamos trabajando esto de tener el ministerio, tener el honor de dirigir el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, pues me vais a entender por qué lo estoy diciendo, ¿no? Yo creo que es importante ese esfuerzo que se hace para dinamizar nuestro mercado laboral y el papel importantísimo que tiene la población inmigrante, los trabajadores extranjeros, en todo lo que tiene que ver con esa fuerza que tiene nuestro mercado laboral y con estos desafíos que enfrentan las empresas. Hay 3 millones de trabajadores extranjeros en nuestro país que son parte de nuestra riqueza y son parte de vuestra, os hablo así hacia vosotros porque sois las empresas, también de vuestro día a día, ¿no? Y en ese sentido, porque eso también es productividad, el poder tener una posibilidad de dar respuesta a las vacantes o a las necesidades que tenéis. Estamos en un entorno, además, donde hay mucha empresa agrícola, empresa de transformación, donde yo tengo la oportunidad de compartir con ellos y estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que me trasladan del tejido es que sin la población migrante sería imposible mantener en este momento la actividad económica en nuestra comunidad, con lo cual, de verdad... Pues déjame, por favor, que diga un dato. Representan el 10% de los ingresos y el 1% del gasto. Sí, pero no porque eso también rompe con algún mensaje que habla de que colapsan nuestros sistemas sanitarios. Es que es muy importante. 10% de ingresos, el 1% del gasto sanitario representa la población extranjera en nuestro país. Sí, pero no creo que hayamos abierto el debate de la inmigración, ¿no? Además, yo llevo la cartera entera. Tenemos aquí a Mari Carmen Yaster, que bueno, están con sus cosas. Es mejor igual hoy no tocar el tema de la inmigración. Bueno, que hablando del mercado laboral es importante. Sí, pero que no tenemos ninguna duda, ¿eh? O sea, que una de las cosas que yo quiero, y ahí igual tomo el rol de Manuel, es dejar claro que los empresarios estamos encantadísimos de acoger en nuestras empresas a población migrante que quiera venir a trabajar. O sea, no tenemos ningún problema, todo lo contrario. Es decir, es que si no, muchos de los que están aquí hoy no podrían mantener la actividad en sus empresas. O sea, que en eso creo que no somos sospechosos de nada, ¿vale? Y somos sospechosos de pocas cosas los empresarios, aunque es verdad que nuestra imagen, bueno, pues demanda. Tú has sido empresaria y agradezco mucho. La política, fíjate tú que bueno, sí, ha sido bien. Entonces, en ese aspecto, sin más, es decir, dejar muy claro que los empresarios somos gente maja, es decir, que generalmente somos incluso hasta personas, ¿no? En algunos de los casos. No, la productividad es el caballo de batalla. Al final, la productividad se resiente por el absentismo, por las contingencias, pero por otras cosas, ciertamente, ¿no? Se está hablando ahora mucho de la jornada laboral, ¿no? Y algún sindicato me pide que me siente en alguna mesa para hablar de jornada laboral y yo encantado, pero les digo, yo no puedo hablar, y me vais a entender, de jornada si no lo hago de eficacia y eficiencia en el trabajo.
lo tengo que llevar de la misma mano. Es absolutamente necesario. Porque es que si no lo hacemos así, pues no vamos a poder competir. Es una cuestión de competitividad de las empresas, ¿no? Si hay que trabajar 37 horas y media en esta comunidad, que muchos convenios ciertamente lo recogen, de acuerdo. Pero hablemos del tiempo de trabajo, por favor. Hablemos. En ese tiempo de trabajo hay que ser productivo. Hay que trabajar de forma eficaz. Porque es que si no, nuestras empresas no van a poder competir. Estamos en un mundo que nos están apretando de los dos lados. Nos ponemos siempre en el medio, pero si ves un mapa en China, China está en el medio, no está Europa, ¿eh? Y desde luego ahí tenemos que mejorar sustancialmente. Ahí están las campañas, bueno, los acuerdos intersectoriales que estamos alcanzando, estamos intentando mejorar. Para ser productivos, evidentemente, tenemos que tener mano de obra cualificada y que no lo es, y nosotros, como ha dicho muy bien Rafa, estamos totalmente de acuerdo. Está aquí la consejera y sabe que estamos a su total disposición en cualquier proyecto para, bueno, pues para que esta mano de obra inmigrante que quiere trabajar, que viene a España con ganas, como dice muy bien Carmen, de mandar dinero a su casa, vamos, muchas empresas y del sector agroalimentario están en total disposición de contratarlas. Pero tenemos que ser productivos. Es la madre del cordero. Una parte de esa productividad se nos va en las sustituciones que nos obliga a realizar pues, estos procesos de baja. Bueno, pues si hablamos de tiempo de trabajo tenemos que hablar, como digo, de ser más eficaces, de aprovechar el tiempo de trabajo, de verdad. Eso para las empresas yo creo que es fundamental. Así seremos competitivos y podremos seguir vendiendo esos productos magníficos del campo en el resto del mundo. Rafa, no tengo ahí datos. Sé que el absentismo, estos problemas los sufre tanto la administración, hablo con varios consejeros y también se quejan. Me dicen, Manuel, joder, nosotros también tenemos problemas de muchas personas que no vienen a trabajar. Pues es común, es un problema común, muy difícil, pero que tenemos que tomar medidas prácticas para atajar. Bueno, campañas, yo creo, de publicidad, también lo hemos hablado, Elma, muchas veces, ¿no? Yo siempre me acuerdo de las campañas de tráfico, eran durísimas, ¿no? Al principio han ido poco a poco dulcificando el mensaje, ¿no? Pero es cierto, yo no me ponía el cinturón de seguridad, no me lo ponía. Mis hijos van y pim, se lo ponen y me dice, papá, el cinturón. Eso ha hecho, yo creo que de una forma positiva, no criminalizando la baja, sino todo lo contrario, la solidaridad en el trabajo, la colaboración entre compañeros. Yo creo que eso hay que darle una vuelta. Tenemos que ver que hay que trabajar, es que si no trabajamos, se es feliz trabajando, ¿eh? Y por lo tanto tenemos que tomar medidas. Hay luego medidas técnicas, en convenios, muchas veces tenemos la culpa nosotros, ¿eh? El otro día decía Antonio Garamendi, y tenía razón, los empresarios nos quejamos mucho de las contingencias comunes, pero firmamos convenios con complementos a esas contingencias. Lo firmamos nosotros, es así. Y luego nos quejamos, oye, joder, pero es que nos cuesta mucho. Sí, pues no firmes el convenio. Hazlo así. Claro, pero en una negociación colectiva evidentemente pues estás en esa parte, pero también tendrás otras partes en las que no. Pues, al final pues negocias a cambio de otras cosas, claro. De cuestiones de jornada. Bueno, pues ahí nos viene el problema con el tema de la reducción, ¿no? Pues que muchas veces hemos negociado unas condiciones en conjunto y ahora entramos con este aspecto y resulta que nos cambian las reglas del juego porque hemos fijado una jornada para un salario y para unas condiciones sociales, que es la madre del cordero de toda negociación. Salario, jornada y té, si es que es donde siempre tenemos los problemas en la negociación, ¿no? Pero podemos tomar muchas medidas, tenemos que avanzar y afrontar el problema, pero vamos, claramente. Me consta que los sindicatos también lo ven, porque sus propios trabajadores les dicen, oye, joder, que yo estoy aquí, doy el callo, que estoy trabajando, y Juanito está siempre de baja, ¿no? Bueno, yo comparto totalmente con la ministra que es en la negociación el foro donde tienen que tratarse esos temas. Además es una medida propia de este país que funciona muy bien, de verdad. Pero es un poco, perdóname un segundo, pero no me resisto a... Bueno, yo creo que también es importante, ¿no? Tenemos una ley de prevención de riesgos laborales y yo creo que ahí hay una parte importante de corresponsabilidad, ¿no? De invertir en salud, porque al final es como la inversión social, o sea, el gasto social no es gasto social, es inversión que tiene un retorno. Invertir en salud de los trabajadores, en salud psicosocial, tiene un retorno para las empresas. Totalmente. Y yo creo que
ese sentido también está el compromiso de la patronal, y lo hemos visto, también hemos alcanzado un acuerdo, que lo sabéis, y está ya en la fase final, en todo lo que tiene que ver con los coeficientes reductores para determinadas jubilaciones, donde hay que propiciar esa salida, esa jubilación anticipada, porque es especialmente penosa, pero esa es la fase final. O sea, lo importante es que se preste el trabajo en condiciones óptimas de salud, y cuando aún así la profesión sea con determinadas penosidades, bueno, pues el propiciar, después de haber cotizado un poco más, pues el que haya esa salida anticipada del mercado laboral. Yo creo que yo creo que el mensaje que también me gustaría que quedara esta mañana aquí en Marcilla es que vamos todos en el mismo barco. O sea, que esto no estamos, que esto no es le decía antes yo de broma a Manuel, porque me he enfrentado en juicios laborales hace años. Él defendía a la empresa, yo defendía a los trabajadores. Bueno, a veces también ha sido al revés. No, esto no es broma, o sea, es serio. Y yo decía, a ver, ¿quién gana? Hoy, ¿quién gana, Manuel? No tenemos que ganar ninguno de los dos, o sea, se supone, y lo creo de verdad, que esto tiene que ser un trabajo de país, ¿no? Y en ese sentido, pues agradezco la colaboración. A pesar de ser viejos enemigos, estamos dando no es broma. Estamos y además eso es asunista y eso nos une de por vida. Conciliábamos todo el rato. Estamos dando una muy buena imagen de cómo se tienen que tratar temas importantes, ¿no? Es decir, que me encanta que se vea que enfrentarse en un juicio en un momento determinado o tener que discrepar en un momento determinado de según qué circunstancias no significa ser enemigos ni significa ser beligerantes, todo lo contrario, ¿no? Lo cual a mí estas cosas, cada vez que ocurren, me gusta ponerlas en valor porque, entre otras cosas, pues es que no estamos muy habituados, con lo cual, oye, pues muy agradecido, ¿no? Y ya, porque me están dando ya el toque, que se está pasando pronto, para haberme reventado porque habrá preguntas del público. Pero perdóname una cosa, tienes razón, es decir, en nuestro debe de las empresas está invertir en seguridad y en salud. Y lo digo en seguridad en un momento en que en Navarra somos los reyes en los accidentes también. Fíjate que Pero esto es como un buen estudiante. Seguramente eso no tiene un rendimiento económico a la vista, la venta, el cobro, pero es fundamental. Aquí tengo a compañeros, ya sabemos el estigma que es un accidente de trabajo grave para una empresa, de verdad. Y eso es dedicarle todos los días un tiempo, ver dónde tenemos el problema, atajarlo. Bueno, lo mismo con las enfermedades. Bueno, si tengo que coinciden dos personas con este problema, oye, voy a ponerme manos a la obra y voy a intentar solucionarlo. Yo creo que en esto las empresas hemos aprendido mucho, hemos avanzado notablemente, estamos invirtiendo porque sabemos que lo primero en la empresa son las personas, de verdad. Lo primero son nuestros trabajadores y tenemos que crear un ambiente de trabajo correcto, óptimo, para reducir ese absentismo, esos accidentes y para ser competitivos. Es que estamos en el mismo barco, de verdad. Porque creo que los tiempos cambian y si las empresas no somos capaces de crear espacios de felicidad, no seremos atractivas para poder captar a trabajadores que quieran estar en nuestras estructuras, con lo cual ahí hay otro reto, ¿vale? Acabo ya, déjame cerrar dos conclusiones y sobre todo, bueno, podríamos hablar de géneros, de sectores, de colectivos. Yo tenía aquí varias cosas preparadas, me las salto, ¿vale? Pero sí que, como buena novela, ¿no? Presentación, nudo, desenlaces. Así que me gustaría que dieseis, bueno, ya has avanzado algo con las incorporaciones paulatinas. ¿Qué medidas se podrían tomar para dar solución a este problema? Yo hablando una vez con Manuel, comentando un poco este tema, él me hablaba de intervención legislativa sobre los convenios a las incapacidades temporales, con contingencias comunes, médicos especialistas en los puestos de trabajo o, bueno, aplicaciones de incluso índices reductores en la jubilación, ¿no? ¿Podéis dar dos pinceladas de en qué medidas creéis que deberíamos de empezar a trabajar? Como llevo la empresa, yo hablo primero, y así habla ella y así me enmienda la plana. Pero son las que has dicho ahí, ¿no? Hombre, el médico especialista que te atiende y que además conozca del puesto de trabajo, al final la lesión hay que conjugarla con la profesión. Hay enfermedades que evidentemente para cualquier actividad profesional van a ser incapacitantes y hay otras, como ha dicho, que no. La
la especialización de ese médico en la atención, pues yo creo que sería una buena idea. También sería buena idea, pues bueno, lo que ha dicho la ministra, ¿no? Avanzar en esas bajas flexibles. Bueno, otras ideas... Altas con reincorporación progresiva. No, altas con... Que las palabras son muy importantes. Sí, que luego... Cierto. Bajas no, porque se trata de que sea un alta. Por lo tanto... Perdona por enmendarte. No, pero si es que es adecuado. Bueno, y ser originales, ¿no? No se trata de, como digo, criminalizar la baja, sino poner en valor el trabajo, ¿no? Se habló de esto, yo creo que alguna vez se lo he dicho, sé que es muy difícil, ¿no? Porque luego hay medidas legislativas en materia de complementos y mejoras, pero de alguna forma buscar un premio a aquellas personas que durante su vida laboral pues han tenido muchas veces la suerte de no tener una enfermedad y además han hecho esfuerzo por ir a trabajar, eso se vende muy bien. Ha hablado la ministra y tiene razón de los índices reductores en profesiones... Todos sabemos lo que es trabajar en el mar, durísimo. Todos sabemos lo que es trabajar bajo tierra, durísimo. Y por eso el tiempo de cotización mejora, se duplica respecto a un trabajador. Y también es duro trabajar ya. Por lo tanto, si hay personas que han trabajado los últimos 5, 10, 12 años sin causar bajas en la empresa, pues igual podemos buscar una solución para favorecer pues anticipos o mejoras en otras prestaciones como es la jubilación. Sé que esto es bastante valiente, pero bueno, yo creo que tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en medidas originales para ir poco a poco acotando este problema. Y ahora ya sí. Bueno, yo lo que quiero es lanzaros un mensaje y es que las empresas estáis siendo escuchadas por parte del Gobierno de España y lo hemos visto ahora con los aranceles. Lo primero que se hizo, en este caso, no solamente responsabilidad mía, sino también del Ministro de Economía, en lo que tiene que ver con cómo nos enfrentamos, cómo os enfrentáis a los aranceles injustos que afectan de diferentes maneras a diferentes sectores, es escuchar a las empresas que necesitaban información, planificación y financiación para dar respuesta a esos aranceles injustos. Pues lo mismo en este tema. Estáis siendo escuchados, hay un compromiso que asumo en primera persona y públicamente personal, está donde tiene que estar, en la mesa del diálogo social, donde desde el rigor, desde las aportaciones de soluciones imaginativas y no imaginativas, porque afortunadamente pues el diagnóstico lo tenemos, es un diagnóstico compartido y vamos a avanzar y yo me comprometo a que pronto, bueno, pues cuando las negociaciones se alcancen el grado de madurez necesaria, bueno, pues podamos ir avanzando con los 3 principios que he dicho: la salud en el centro, avanzar en protección y avanzar en la extensión de la incapacidad temporal en lo que tiene que ver con su regulación. Pues muchas gracias. La verdad es que el otro día hablando, y quiero agradecer también a Caja Rural, con Ayechu, con Juan Mari, me decía, y creo que es un poco también el resumen de esto, es decir, que al final, haciendo un símil futbolístico, ¿no?, que el problema del absentismo está en el vestuario, ¿no? Entonces, que tenemos que trabajarlo entre todos y que es un tema entre todos. Sin más, vamos a abrir micrófonos para que... ¿Vale? ¿Tenemos preguntas? Un par. Bueno, pues un par. Vale, pues la primera es para Elma. Dice, más que una pregunta es una reflexión. ¿Preocupa entre los autónomos el requerimiento súper excesivo de justificar las ayudas económicas recibidas durante la pandemia? Ayudas que ahora se convierten en devoluciones e incluso con embargos desde la Seguridad Social. Requerimientos con mucho celo que acosan al autónomo, beneficiado en su día y que ahora se dice desde las mutuas que no se cumplen con ese beneficio. Resulta chocante. Es una reflexión que dejan aquí, por si quieres comentar algo o añadir algo. Bueno, yo lo que quiero, también conozco bien lo que tiene que ver con las reivindicaciones del colectivo de autónomos. De hecho, acaba de concluir la primera regularización de una importantísima reforma que era una reivindicación histórica, que es cotizar por ingresos reales, porque había una brecha en pensiones entre un trabajador autónomo y un trabajador por cuenta ajena de más de 600 euros. Eso es justicia social, cotizar por ingresos reales. Tanto tienes, ¿no? Pues cuando entras a trabajar en una empresa, que te hacen tu nómina con la parte proporcional de pagas extras, esa es tu base de cotización. Bueno, pues en los autónomos lo mismo. Con lo cual, empatizo totalmente con el colectivo de autónomos y cada vez que hemos tenido oportunidad, lo hemos visto ahora con la Dana en Valencia,
hemos mejorado el cese de actividad, que es el paro de los autónomos. Y en la pandemia, lo primero que tuvimos que hacer, por supuesto, fruto después de muchas reuniones de trabajo, donde en este caso la COE o UPTA o ATA ponían encima de la mesa el drama al que se enfrentaron los autónomos en la pandemia, fue ese cese de actividad que salvó a muchísimas personas y también las ayudas que se pusieron por parte del Gobierno de Navarra para hacer frente a la pandemia. En todos esos procesos, la maquinaria de la Administración no es fácil moverla, pero el objetivo es que esas medidas lleguen de la manera más rápida al tejido, ¿no? En Navarra lo teníamos más fácil porque al final, al tener hacienda propia, era automático, podíamos directamente, ¿no? Pero bueno, pues también hay veces que efectivamente, bueno, pues las cosas es dinero público, tenemos que ser absolutamente exigentes y rigurosos y, bueno, pues a veces se producen, bueno, pues algunas cuestiones que tienen su recorrido, ¿no? Pero yo quiero poner en valor, primero, la empatía con el colectivo y cómo se despliegan medidas para proteger a los autónomos, que son un motor fundamental en nuestro país, ¿no? Y que están dando pasos en lo que tiene que ver, por supuesto, a la equiparación de derechos y como digo, pues estos ingresos reales, por ejemplo, pues que también era una reivindicación y que ha sido un proceso duro por parte de la Seguridad Social porque era complicado, había que combinar las agencias, la tributaria, las vascas, la foral y la agencia tributaria, y el proceso ha sido con éxito en este primer balance que podemos hacer, ¿no? Pues muchas gracias, Elma. Tenemos otra pregunta, en este caso para los tres, que dice: teniendo en cuenta la influencia del estrés en el nivel de absentismo, abro paréntesis, incremento en un 50%, cierra paréntesis, el aumento de las bajas, su duración por este tema, abro paréntesis, 19% cada año, cierra paréntesis, y que el coste del estrés en Europa es de 20.000 millones de euros y en España en 2023 hubo más de 600.000 personas de baja por estrés, de los que 118.000 más de un año de baja. Y ahora llega la pregunta: ¿qué medidas propone o pretende implementar el Gobierno español, foral, así como las organizaciones empresariales en este tema del estrés? Bueno, yo empiezo yo y así ya... No sé si ha quedado claro. Bueno, es que cuando hablamos de salud, hablamos de salud psicosocial. Cuando hablamos de invertir en salud, no solamente es desde el punto de vista musculoesquelético o de prevenir otro tipo de patologías. Por supuesto, pongo al mismo nivel con ese reto que tenemos como sociedad de invertir en salud psicosocial y, por supuesto, desde las edades más tempranas, ¿no? Y la pandemia nos ha puesto a la sociedad patas arriba y ahora estamos viendo muchas de las consecuencias. Así que tiene que ser un compromiso de las administraciones, de los gobiernos, de las asociaciones y de toda la sociedad. Tomarse muy en serio la salud mental. Tú mismo, Rafa. Bueno, yo creo que la salud laboral, el tema de prevención de riesgos laborales, no solo ataca e intenta paliar temas relacionados con la parte física, sino también con la parte mental, y el estrés es una parte mental, con lo cual las empresas estamos muy comprometidas con que nuestros trabajadores tengan salud. Nosotros somos conscientes que esos espacios de felicidad tienen que estar sometidos a esa salud y, bueno, por supuesto que estamos preocupados también con el tema del estrés, pero de nuevo creo que es un tema de difícil análisis y de difícil solución, porque en mi caso, ¿no?, yo hablo de mi empresa, yo muchas veces abronco a mis trabajadores, a mis compañeros, porque en la empresa donde estamos 20 personas no puedes hablar de trabajadores, somos compañeros, de cómo acometen los retos con bastante más estrés que tú mismo. Es decir, no puede ser que tú estés en este momento más preocupado que yo, delante de una... O sea, pues con lo cual es importante, y bueno, y ahí pues podría haber ideas, ¿no? Sobre todo en empresitas pequeñas, en empresas de menor tamaño, donde tenemos menos herramientas, trabajar un poco esa salud mental, ¿no? Que yo no hablo, es que cuando hablas de salud mental en el espacio de trabajo parece que estás hablando de que partes del hecho de que hay enfermedad. No, salud mental en el espacio de trabajo puede ser simplemente acciones que prevengan el que no exista una patología de enfermedad, ¿no? Y el estrés, por supuesto, que es algo que tenemos que empezar a trabajar como sociedad. De nuevo es un tema de vestuario, ¿no? Esta es mi visión, no sé, Manuel, si... Pero alguien trabaja ya sin estrés. Ya. Es que además es propio ya el trabajo. Sí. Yo no sé, de la pandemia, estas de las cosas que han cambiado, ¿no? Es que estás continuamente estresado en el trabajo. El correo electrónico no te deja vivir, es que es así. Bueno, pues ese entorno de trabajo pues más agradable, intentando
Pero una cosa es que trabajes agitado y otra cosa es que trabajes estresado. Pero es que es cómo te debe afectar, ¿no? la parte del estrés. Y esto yo sí que creo que es un aprendizaje propio y que tenemos que, bueno, pues poco a poco, ¿no? Y aquí mejor... No hemos dicho nada de Europa, pero Europa tiene mucho que decir en lo que tiene que ver con la desconexión digital, con normas que se hacen ya casi a nivel más, porque preguntaba, la que hacía la pregunta, o la persona que hacía la pregunta, hablaba de gobiernos central, no sé qué, de foral. Europa tiene un papel muy importante en lo que tiene que ver con directivas que luego al final tenemos que transponer en las legislaciones nacionales y que hablan de derechos que afectan a los trabajadores europeos, ¿no? Y desde el ámbito de la seguridad social, pues también no tenemos el mismo mercado de trabajo, hay muchísima más movilidad laboral y estamos todos los días. Lo que pasa es que son cosas que no abren informativos, ¿no? Haciendo convenios para extender la protección con trabajadores que están aquí, allá, desplazados. O sea que al final... Y cierro, ya me callo de verdad, lo que no podemos es romper ese mensaje de que avanzar en protección y en derechos va en contra de la productividad. Es todo lo contrario, estamos todo el rato hablando de lo mismo. Son inversiones que van a redundar en hacer un mejor país porque tendremos empresas más fuertes, con empresarios y empresarias que se juegan todos los días su capital y su prestigio y su esfuerzo diario. Para mí merecen todo el respeto, pero también con unos trabajadores que son parte fundamental, ¿no? O sea, yo creo que es todo lo mismo todo el rato. Ese precepto yo creo que está claro y, o sea, avanzar en derechos es bueno y no va en contra de nada. De la productividad, ¿no? Sí que, no, de nada, ¿vale? Los derechos son derechos y como derechos son solo positivos. Yo lo único que pongo encima de la mesa es que tenemos que utilizar bien esos derechos, porque no utilizar bien esos derechos, o sea, trampear con nuestros derechos, supone de alguna manera tirar por tierra todo el trabajo de la gente que los consiguió, ¿vale? Entonces, en ese aspecto creo que los empresarios somos muy comprometidos con los derechos de nuestros trabajadores, tanto como que a mí me encanta que los derechos de los trabajadores sean iguales que los míos, como empresario, e incluso poder tener los mismos derechos que nuestros trabajadores. Ningún problema, pero también tenemos que ser conscientes de que si a los empresarios se nos obliga a ser loables y se nos persigue cuando no lo somos, pues igual a nuestros trabajadores también deberíamos de obligar y perseguir si no lo son, ¿no? Y eso no quiere decir que digamos que la mayoría de los empresarios no lo son y que la mayoría de los trabajadores no lo son. O sea, la loabilidad de nuestros trabajadores, de los empresarios y de los derechos, yo creo que no está en entredicho, nunca está en entredicho, ¿no? Pero sí que es cierto que igual que, o por lo menos las exigencias para que haya cumplimiento a esa loabilidad deberían ser en los dos lados de la misma manera. Vivimos tiempos, estamos en el mismo barco, trabajadores, empresarios, pero la mar está revuelta y vivimos así. ¿Por qué está revuelta? Pues por los aranceles, porque vivimos en la inmediatez, porque queremos respuesta inmediata a prácticamente todo y llevamos mucho tiempo con el mar revuelto. Entonces, en el mar revuelto los esfuerzos, la exigencia cada vez es mayor y el estrés pues viene de eso mismo, ¿no? Pues disfrutar la vida, asumir que parte de la vida es el trabajo y hacerlo de forma feliz. Es que no se me ocurre otra cosa. Y luego hay gente que es débil y hay gente que es fuerte, como la vida misma. Yo llevo un año de presidente de CEN y me dan más palos que pues lo aguanto. Y hay días que me voy a mi casa. Pues yo como ministra, chico, luego sí que nos tomamos un café y lloramos un poco. Nos ponemos a llorar los dos, pero hay días que son muy bonitos y eso es la vida, ¿no? Es el mar en el que nos movemos. Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Bueno, estamos en el mismo equipo. Bueno, pues Elma Sainz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, Manuel Piquer, presidente de la Confederación Empresarial Navarra CEN, y Rafael Loscos, presidente de la Asociación Empresa Ribera AER. De verdad que ha sido un auténtico honor y un placer haber asistido a vuestra conversación y conocer vuestras propuestas. Os despedimos con este fuerte aplauso. Muy bien. Estamos ya fuera de tiempo. Las preguntas que se han podido quedar en el tintero, ahora vamos a tener un magnífico agape para poder compartir esas reflexiones. Para clausurar esta sesión vamos a disculpar la ausencia de la presidenta de Navarra, María Chivite, que por motivos de agenda parlamentaria no ha podido acercarse aquí a Marcilla. No obstante, nos ha dejado el siguiente vídeo, así que escuchamos a María Chivite, la presidenta de Navarra.
Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Hoy, como tenemos pleno del Parlamento, pues no puedo estar con vosotros en persona, pero sí que quería saludaros en esta jornada. Ministra, alcaldesa, autoridades, presidente de AER y también presidente de la CEN, equipo de trabajo, invitados, invitadas. Lo primero, felicitar a AER por varias razones. Primera, por poner sobre la mesa para el debate y el análisis compartido cuestiones que son cotidianas y que nos preocupan y ocupan tanto al sector privado como también las administraciones públicas. Y el que hoy nos ocupa es uno de ellos, sobre el que debemos encontrar caminos que nos permitan no solo diagnosticar las causas, sino también abordar las soluciones. Como Gobierno, y desde un compromiso con el diálogo social, trabajamos esta y otras tantas materias en el marco del Plan de Empleo, en el que acabamos, además de firmar 2025-2028, ya incluimos el objetivo de reducir en 2 puntos las ausencias en el trabajo. De hecho, en el marco del Observatorio de la Negociación Colectiva es una de las cuestiones a las que queremos hacer un seguimiento específico, además de abordarla en el propio Consejo y con medidas de sensibilización e información a través de agentes económicos y sociales. También nos planteamos otras líneas de actuación, como son trabajar con las mutuas, por ejemplo, además en nuestro sistema de salud, por supuesto. Por lo tanto, trabajaremos en común en los distintos planos. Quiero aprovechar además estas palabras para poner en valor una vez más el proyecto Raíz, del que ya hemos tenido ocasión de hablar en otras jornadas y que ahonda en la importancia de esa necesaria colaboración público-privada para favorecer la innovación, la inversión y la creación de empleo. Además, me parece muy positiva la iniciativa de AER para que la actividad de la asociación llegue a todas las localidades y contribuya a reconocer y visibilizar las distintas realidades y, por supuesto, como en el caso de Marcilla, el patrimonio y todo su entorno. Por eso os quiero decir algo más. La Ribera no solo es un espacio de presente, sino que es un espacio con un gran potencial de futuro. Por eso, que seáis los agentes que estáis en el día a día trabajando en el terreno, quienes contribuyáis a ese posicionamiento, es una cuestión importante. El Gobierno de Navarra está siendo agente activo, lo va a seguir siendo, para favorecer la implantación de nuevos proyectos industriales, para que las infraestructuras como el tren de altas prestaciones o el Canal de Navarra se hagan realidad, que lo van a ser, para impulsar las energías renovables, la formación, el turismo sostenible. En todo eso es en lo que estamos trabajando y tengo que decir que Rafael Loscos está impulsando dinámicas que creo que son necesarias, que son útiles y por eso, igual que ya venimos trabajando de la mano, sé que vamos a seguir haciéndolo desde un compromiso compartido. Al reto que hoy abordáis hay que sumar muchos otros, desde la transformación de la industria, esa digitalización, sostenibilidad, también hasta el reto migratorio, que en la Ribera tiene un peso muy importante, pasando por un acercamiento, y no me refiero solo a la conectividad, sino también emocional y fraternal de la Ribera con el resto de Navarra. Esta zona, que para mí es especial, pues como bien sabéis por mi vínculo personal, en ocasiones se ha podido sentir alejada de lo que es Pamplona, también distinta del norte, porque lo es, y quizá también a la inversa. Es posible que nuestra diversidad se haya entendido a veces como distancia, pero la diversidad es un factor de riqueza, de oportunidad, de encuentro que debemos enfocar en positivo. Con AER, con las empresas, con las localidades, por supuesto con todas las administraciones, también el Gobierno de España, mi disposición a trabajar para un acercamiento que favorezca la prosperidad compartida, la cohesión social y territorial, el desarrollo, que aminore brechas, pero sobre todo que nos haga vernos a todos los navarros y navarras como parte de un proyecto que es común, que tiene en su diversidad y en su pluralidad una seña de identidad y no un problema. En este momento transformador de oportunidades debemos unirnos más que nunca para aunar esfuerzos, para trabajar por lo cotidiano, pero también por lo estratégico. Ahí vamos a estar siempre. Contad con el Gobierno, conmigo. Os mando un saludo y de nuevo gracias a quienes organizáis esta jornada y a quienes participáis, por supuesto también a la ministra, que me consta que es muy sensible a esta cuestión de la necesaria cohesión y del trabajo colaborativo, público y privado. Y como siempre digo, desde el convencimiento, más y mejor Ribera será más y mejor Navarra.
Pues muchas gracias, María Chivite. Así damos por concluida esta convocatoria, un punto de encuentro organizado por la Asociación Empresa Ribera con el patrocinio de la Acción Social de Caja Rural de Navarra. Precisamente esta iniciativa, lo ha dicho María Chivite, forma parte de la intensa actividad que viene desarrollando AER con los municipios tanto de la Ribera Alta como de la Ribera Baja de Navarra. Por este motivo, queremos trasladar una vez más nuestro agradecimiento al equipo que desempeña su labor profesional en el Castillo de Marcilla por su ayuda a la hora de acoger, organizar y celebrar este encuentro, representado en este caso por la alcaldesa, la primera edil de esta localidad, de esta maravillosa localidad de Ester. Muchas gracias por acogernos. Sinceramente, esperamos que esta sesión haya sido de su interés. Una vez más, muchas gracias por su asistencia. Muy buenos días.